buenos días, señores jueces de la Sala Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Comparezco hoy en representación legal de Jorge David Glass Espinel, quien presenta recurso extraordinario de casación por intermedio de sus defensores, en contra de la sentencia de segunda de instancia notificada el miércoles 22 de julio a las 12 horas con 12 minutos. El recurso se presenta debido a que el acto dinamita el recurso de apelación del compareciente, confirmando la sentencia del Tribunal Adquo, sentencia que se establece la condena por el delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado en el artículo 287 y viden en calidad de autor del delito de cohecho altivo agravado según el artículo 42 del Código Penal, en relación con lo que determina el artículo 290, imponiéndole una pena privativa de libertad de 8 años por el delito de cohecho. Este recurso se encuentra previsto en el artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución de la República del Ecuador, así como lo prevé el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de lo previsto en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, y por estar dentro del término del 657 del Código Orgánico Integral Penal. El recurso puede considerarse que no estará fundamentado, como prevé el informe remitido por la unidad de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional, el mismo que fue declarado precedente jurisprudencia en lo obligatorio de acuerdo a lo que dispone el artículo 1 de la resolución número 10-2015 de la Corte de Justicia, permitiendo así resolver la oscuridad que existía acerca del alcance de la norma del 657, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Es por eso y por el principio de tengus regin actum, será fundamentado conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal establecidas en el artículo 349 de la norma antes citada. Es por eso, señores jueces, que procedo primero a realizar una identificación de la sentencia recurrida. La sentencia que se recurre es la notificada en fecha miércoles 22 de julio del 2020 a las 12 horas con 12 minutos, que su parte resolutiva refiere. Me permito leer textualmente. Noveno, resolución. Por siguiente, el Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Militar Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, conforme artículo 654, numeral 7 y los correspondientes del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se niegan los recursos de apelación planteados por los sujetos procesales, entre ellos Jorge Glass Espinel. Al resolver el recurso de apelación propuesta por el recurrente, la Sala confirma la sentencia dictada por el Tribunal Aquo, resultando necesario declarando la Sala Aquo como autor inmediato por la investigación que se había realizado por el delito de cohecho pasivo agravado, tipificado en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal y sancionado en el artículo 285 del Código Penal, igualmente 285 del Código Penal, imponiéndose la pena privativa de libertad de 8 años. Segundo, procederé a realizar una identificación de los cargos de casación sobre la base de las normas sustantivas. Con fundamento en el artículo 656 del numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, formulo los siguientes cargos. Contravención expresa. La Sala contraviene la norma del artículo 76, numeral 4 de la Constitución, en razón de que la prueba debe haberse practicado bajo principios de publicidad, inmediación y contradicción. En el caso de un examen del principal elemento probatorio que consta como hecho probado y que es de carácter irrefutable, en el fondo, en sede de casación, dentro de este proceso penal, nunca fue sujeto a contradicción por lo tanto, al haber sido valorado y utilizado por el Tribunal Adquo sin cumplir los parámetros normativos, genera que nos encontremos frente a pruebas de carácter inconstitucional, conforme se establece en el imperativo constitucional de este cargo de casación. Ergo, esto conlleva, a que no discutamos respecto del fondo del contenido, pero sí respecto de la forma de obtención circunstancial para efectos de condena. No podemos olvidar lo que decía el gran maestro alemán cuando refería al Tratado de Derecho Procesal Penal. Los ciudadanos nos encontramos protegidos, los ciudadanos nos encontramos protegidos en la medida que la Administración de Justicia respete las formas y las formalidades.
Continuando con esto, nos referiremos a la contravención expresa del artículo 76, numeral 7, letra B de la Constitución de la República, además como la errónea interpretación del artículo 42, numeral 2, letra A del Código Orgánico Integral Penal, así como la indebida aplicación que hace referencia a este error de pertinencia del artículo 285 del Código Penal, cuando lo correcto en aplicarse era el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Las dos normas expuestas se hace con el fin de armar la proposición jurídica completa necesaria para este tipo de cargo de casación. Una vez que los arriba mencionados son los cargos de casación que proponemos por intermedio de esta defensa técnica, con fin de que la sala especializada de lo penal, penal militar y tránsito de la Corte Nacional de Justicia tenga una mayor claridad de los cargos propuestos, nuestra defensa procederá a sustanciar uno a uno los cargos propuestos por existir una valoración clara de normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por lo tanto, al existir una contravención expresa como indebida aplicación y por haberla interpretado erróneamente. Tercero, señores jueces, en este punto hablaré sobre la motivación del primer cargo de casación propuesto. Contravención expresa. Y en este punto hablaré sobre la fundamentación sobre el primer cargo de casación. Motivación del primer cargo propuesto, contravención expresa al artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República. La norma jurídica vulnerada, dada en el fallo, es del artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República. La causal específica de aquellas contenidas en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal es lo que se conoce como el error in judicatio, es decir, por contravención expresa de la norma, también conocido como error por omisión. La determinación de las partes específica de la sentencia impugnada en la cual se encuentra el error de derecho, el hierro se encuentra en el numeral 6.4.1.1, considerando sexto de la sentencia ratificatoria de la condena, que fue notificada por escrito en fecha 22 de julio del 2020, en lo que refiere a los testimonios anticipados. Testimonio anticipado de Pamela Martínez Loaiza. Confrontación del razonamiento del ADCUE sobre la contravención expresa del artículo 76, numeral 4, que ha sido considerado o lo que ha provocado el error de derecho. Señores jueces, los criterios de valoración de la prueba se deben dar en base a los principios de legalidad, inmediación, contradicción y autenticidad. Por cuanto en el presente caso podemos verificar que el testimonio de Pamela Martínez, el elemento probatorio base de la sentencia objeto de la condena, no se sometió a la contradicción, es evidente que se convierte en una prueba ilícita. Esto debe de generar una influencia que haya tenido un error sobre el derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada. En base a lo expuesto se debe manifestar que en el presente cargo es trascendente en razón tanto en los aspectos antes esgrimidos, así también cuanto para la sala realiza una apreciación y argumentación para asistenciar a los comparecientes, en base no a una prueba de EVA, la cual debe haber respetado garantías básicas del debido proceso, sino simplemente se hace en base a presunciones y no en verdaderamente no en un convencimiento sobre los hechos más allá de toda duda razonable, ya que de la misma se evidencia que no se ha podido subsumir conforme a derecho cuáles son los elementos del tipo que convencerían sobre la participación del recurrente en el supuesto ilícito. Es decir, que no se toma en consideración, no se ha establecido la existencia de este nexo causal. De ahí que la influencia del presente cargo casacional radica en que los jueces del tribunal adquen contravienen incluso el principio jus tantum de inocencia, ya que en el considerando sexto de la sentencia de la sala Atquin llevó al convencimiento de la culpabilidad del recurrente, basado en una prueba ilegal, por lo cual acudimos ante UCIAS a fin de que corrijan el error de derecho en el caso en examen y revoquen la sentencia subida en grado, confirmando la inocencia del recurrente, debiendo tener en cuenta que la presente no altera el relato fijado como cierto, ni ha sido solicitada, se revaloriza de prueba alguna, sin vulnerar ninguna de las prohibiciones establecidas en la norma procesal penal. Muy bien, acerca del segundo cargo, que es motivación
la indebida aplicación del artículo 76, numeral 7, letra B de la Constitución de la República. La norma identificada desde el artículo 76, numeral 7, letra B de la Constitución de la República, la causal específica es una de las aquí que se encuentra contenidas en el 656 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el error in judicato por indebida aplicación de la norma, también conocido error en la pertinencia, la determinación de una de las partes específicas de la sentencia impugnada en la cual se encuentra el error de derecho, estará en el numeral 9.11, que hace referencia a que Alberto José Hidalgo, mediante el cual solicita suspensión condicional de la pena, respecto a la sentencia modificatoria de condena, dictada de manera oral en la presente causa con fecha 20 de julio del 2020, petición que le interpongo dentro del término establecido en la norma antes citada. Al respecto, en el numeral 4.2.17 de la presente sentencia se explica claramente las razones por las cuales no es procedente la suspensión condicional de la pena en el presente caso, sin que la reforma forme la sentencia en favor del peticionario. Altere lo manifestado o en atención a lo dispuesto en el artículo 630, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, esto es que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Existe además otro impedimento legal que nos lleva a la improcedencia del petitorio, constante en el inciso primero de la norma referida, que prevé que la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de la parte en la misma audiencia o dentro del juicio dentro de las 24 horas posteriores, es decir, el momento procesal oportuno para solicitar la suspensión de la pena en la audiencia de juicio o hasta 24 horas posteriores y por lo tanto dicho momento procesal ha precluido. Existiendo pronunciamiento de esta sala en el sentido de que el alcance de esta norma debe extenderse a los casos de la primera sentencia de condena, no en apelación. La confrontación del racionamiento jurídico del ADCO sobre la indebida aplicación del artículo 76, numeral 7, letra B de la Constitución de la República, que se considera que provocó el error en derecho. Señores jueces, al estar los plazos y términos suspendidos, seguidos por la resolución de la Corte Nacional de Justicia, jamás se otorgó el tiempo para solicitar la suspensión condicional de la pena, ya que la misma al poder ser solicitada hasta 24 horas después de la lectura de la sentencia, podía hacérselo una vez que estos términos se encuentren activados, es decir, posterior al 11 de mayo del 2020. Ergo, la sentencia por escrito se nos notificó antes de que estos plazos sean activados, por ende se nos privó a contar con el tiempo y los medios para preparar nuestra defensa. La influencia que el error de derecho tiene sobre la parte dispositiva de la sentencia. El presente cargo es transcendente, ya que si el ADCUE hubiera tomado en consideración la confrontación que dejó realizada en párrafos anteriores, no hubiera procedido a notificar la sentencia por escrito sin ser escuchado en torno a lo anterior, a la institución jurídica anteriormente mencionada. En razón a lo mencionado en el párrafo anterior, no sucedió y el error persiste esta vez ya no en el juicio, sino sobre en el derecho, que hoy nos toca acudir por medio de este recurso a fin de que en el mismo sea corregido, debiendo tener en cuenta que la presente no altere el relato fáctico fijado cierto, ni se solicita revalorización de la prueba alguna, sin vulnerar ninguna de las prohibiciones establecidas en la norma infraconstitucional. En cuanto a la motivación del quinto cargo de casación propuesto, que hace referencia a la indebida aplicación del artículo 285 del Código de Procedimiento Penal. La norma jurídica vulnerada en el fallo impugnado es el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, una causal específica de aquellas contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal. A este error se lo conoce como error in judicato por indebida aplicación de la norma, también conocido como error de pertinencia. El hierro se encuentra en el numeral 7.3, considerando séptimo de la sentencia ratificatoria de inocencia, que ha sido notificada el 22 de julio del 2020. Tal como se deja explicado en el anterior cargo de casación, debido a que este cargo de casación por indebida aplicación es el único de todos los existentes en la norma procesal penal, que necesita el armamiento de una proposición jurídica, es decir, el recurrente tiene la obligación de llevar ante ustedes la norma que a nuestra consideración debía haberse aplicado en reemplazo de la que fue aplicada por los juzgadores ADCUE. Y que decir al pensar del compareciente dio como consecuencia en el error in judicato. Proponemos lo siguiente, señores jueces.
considerando que la norma que debía haberse aplicado por parte de los juzgadores del ADCO en reemplazo de la que fue aplicada debió haber sido lo considerado el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que hace referencia al principio de presunción de inocencia, con mayor magnitud seguiré desarrollando. Frente al análisis que realiza el Tribunal ADCUE, es necesario mencionar lo siguiente. Para realizar una confrontación del razonamiento del razonamiento realizado sobre el ADCUE. Frente al análisis que realiza, menciona que primero debemos partir del hecho que conforme lo establece el Tribunal ADCUE en base al principio del omnibus probandum, deja como hechos probados que el recurrente había configurado su conducta en lo que describe el artículo 258 del Código Penal. Más, sin embargo, de ello creemos que nunca se llegó a romper el estado de inocencia del cual goza el recurrente, porque de haberse aplicado normas direccionables, como es el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, se hubiese mantenido y respetado el mismo. La influencia que esto ha tenido ido sobre el error del derecho. En el presente cargo es transcendente, ya que si el ADCUE hubiera tomado en consideración la confrontación que dejó realizada, que debe haber realizado en párrafos anteriores, no hubiera procedido a rechazar el recurso de apelación y ratificar la sentencia venida en grado, debido a que se debió aplicar y respetar el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Sobre la base de lo antes expuesto, debo mencionar que no se resolvió como en derecho tenía que ser, y el error persiste, y esta vez ya no de juicio, sino de derecho. Y hoy nos toca acudir por medio de este recurso a fin de que éste sea corregido, deben tener en cuenta que no altera el relato fáctico fijado como cierto ni se solicita revalorización de la prueba.